buenos días a todos los televidentes del Canal 8, el canal de Santa Rosa. Para los que miran nuestro programa de salud, Doctor Hogos, es buenos días el día jueves a las 11 de la mañana y buenas tardes el día sábado a las 5 de la tarde, que es la repetición del programa una vez por semana. O sea, tenemos dos veces se transmite en la semana, el jueves a las 11 de la mañana y el sábado a las 5 de la tarde. Doctor Hogos, nuestro programa de salud dirigido a toda la población, todos los segmentos de salud con diferentes enfermedades, diferentes médicos, profesionales, especialistas de diferentes ramas. Ya vamos llegando a varios meses con el programa. Canal 8 abrió las puertas para que se transmitiera un área un poquito más grande, gracias a Dios ellos han colaborado, y los profesionales en salud que siempre están también a la orden, máximo los de las clínicas Pro Salud aquí en Nueva Santa Rosa, en la salida para Ciudad Capital. El doctor que nos acompaña hoy es el doctor Joaquín Culajú. Él ya ha estado con nosotros varias veces. Él es médico general con especialidad en pediatría. Algunas veces tocamos temas de pediatría y algunas veces de medicina general, pues él tiene las dos áreas. Doctor Joaquín, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, doctor. Pues aquí siempre bendecido y gustoso de estar nuevamente en su programa para poder contribuir con la población respecto a temas muy importantes e interesantes que, de acuerdo a lo que podamos abordar, pues sean de utilidad para la población, que finalmente es el objetivo del programa. Exacto, ese es el objetivo, ayudar, asesorar, dirigir a dónde tienen que ir y algunas veces cómo cubrir una emergencia mientras llegan a la consulta. El doctor Joaquín pues siempre ha estado en la disposición, igual que su compañero el ginecólogo, siempre han colaborado, dedicado una hora de tiempo cada programa, dejan su clínica, vienen aquí con nosotros y comparten la sabiduría de los estudios que ellos han tenido para que toda la población pueda aprender un poquito de diferentes enfermedades y de repente encontrarle la solución a algún padecimiento que tienen en el momento. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo y muy común en la población, un tema que tal vez hace algunas décadas no sonaba tanto y hoy en día es bastante común, que es la gastritis. La gastritis es un padecimiento que no perdona clases sociales, tal vez tiene que ver algo con las dietas y los cuidados, pero puede darse en todos los estratos. Entonces, doctor, si nos puede dar solo una leve explicación de gastritis y después vamos a poner un video que tenemos preparado y después del video ya le entramos de lleno. Muy bien, pues comentarles, es como usted decía, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, dado por las características de la sociedad actual, es una de las enfermedades que predominan casi en un 60-80% de la población. Fíjese que es un problema que nuevamente tocamos lo que decíamos en otros temas. Siempre en nuestro país hay un subregistro respecto a los datos exactos, ¿verdad?, que puedan decirnos con certeza cuál es la incidencia de esta enfermedad. Pero reflejándola con sociedades que están cercanas a nuestro país, dice que se asocia más o menos a un 64 a 80% de la población puede padecer de enfermedades. La gastritis como tal se engloba dentro de un grupo de enfermedades que se llaman dispepsias. Dispepsias. Ajá. Mire, hay varias formas de llamarle. Por ejemplo, está la enfermedad péptica o la enfermedad úlcero-duodenal, o está el término dispepsia y el común, que es gastritis. El término gastritis se refiere a un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Del estómago. Ajá, del estómago. Por eso viene el término gastritis, ¿verdad? Sí, pues gastro es estómago y el itis, itis, que es el sufijo, significa inflamación. La inflamación del estómago es lo que normalmente se conoce como gastritis. Le vamos a pedir a nuestro amigo, el técnico, que nos pueda colocar el video que tenemos sobre gastritis. Si lo podemos, me avisa si lo podemos colocar de una vez, Rona. Vamos a prepararlo. Mientras, la gastritis, doctor, una duda.
¿La edad importa algo? Sí, tiene mayor incidencia en cierto grupo de edad. ¿Cierto? Pero también puede atacar a niños, ¿verdad? Sí, ciertamente. Antes no se oía mucho de eso. Pues lo que pasa es que no se pensaba, puede ser que no se diagnosticaba como tal. Mire, es que el término gastritis es un término bien general, porque está en dependencia de la causa, porque entonces dentro del término podemos ver que hay varias causas que pueden llevar a un episodio de gastritis. En los últimos 20 años ha habido una evolución tanto en definir la enfermedad, cómo se aborda, y han surgido nuevos tratamientos. Doctor, vamos a interrumpirle un segundo, nos vamos a ir para ver el video. Tenemos preparado un video pequeño para que se haga una idea un poquito más profunda, y de ahí el doctor nos va a hacer dar la explicación. Vamos al video. Ardor en la boca del estómago, sensación de vacío, pesadez en el estómago. Muchos dicen es una gastritis. Hemos escuchado mucho de esta enfermedad, pero en este video vamos a hablar sobre cuáles son los síntomas y los signos de la enfermedad de la gastritis. La gastritis es cualquier lesión de tipo inflamatorio en la mucosa del estómago. Puede ser de aparición aguda de menos de 3 semanas o de aparición crónica que lleva más de 3 semanas. Los síntomas más comunes de la gastritis son ardor en la boca del estómago, dolor o malestar abdominal, falta de apetito, náuseas, vómitos e inclusive hemorragias digestivas causadas por vómito, y en raros casos materia fecal color oscuro negra que huele muy feo, que se llaman melenas. Dentro de sus causas no hay una sola causa en un paciente, no, es una enfermedad multicausal. Dentro de las más frecuentes está el consumo de medicamentos, los cuales irritan la mucosa del estómago por sus componentes químicos. Dentro de ellos el más común es la aspirina o ácido acetilsalicílico. Otra es los horarios de comida irregular. Por ejemplo, un día almuerza a las 12 del mediodía y otro día almuerza a la 1:30, otro día a las 2 de la tarde, otro día no almuerza. Hay que tener en cuenta que los órganos digestivos son órganos cíclicos, o sea, que trabajan a unas determinadas horas y producen sus ácidos o sus jugos biliares o sus líquidos pancreáticos a una hora fija. Si comemos a horas variables, haya o no haya comida en el estómago, se secreta ácido gástrico, el cual podrá irritar su misma mucosa si no hay alimentos que digerir. También, otra causa son los alimentos que tengan muchos conservantes, preservantes, condimentos, muchos químicos. Estos son grandes irritantes de la mucosa del estómago. Bebidas como el té, el café, el alcohol, los condimentos, como habíamos dicho, las salsas son muy irritantes y disminuyen la producción de bicarbonato por parte de la mucosa del estómago. Algunas infecciones como el Helicobacter pylori pueden generar gastritis. También el consumo aumentado de sal es otra de las causas de las gastritis crónicas principalmente. Y síntomas emocionales como preocupación, ansiedad, estrés, ira, pueden ser otras de las causas de la gastritis. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Suscríbete a nuestro canal. En nuestro siguiente video vamos a hablar sobre el diagnóstico médico de la gastritis. Sigue viendo nuestros videos. Quedamos así. Dr. Javier, Medicina de Bienestar, a su alcance. Doctor Ogos, salud para toda la población, por lo menos para ayudar un poquito y dar un granito de arena para que las personas puedan aprender un poquito, saber un poquito de la enfermedad que padecen, o para encontrar qué enfermedad es. El doctor Joaquín Julajú, médico general y especialista en niños, nos ayuda hoy, colabora con nosotros hoy. Ellos tienen su clínica aquí en la salida de Nueva Santa Rosa para la ciudad capital, se llaman Clínicas Pro Salud. Hoy el tema
gastritis, como vieron en el video. El doctor pues nos va a seguir hablando sobre gastritis. Bueno, doctor, estábamos hablando de edades. Sí, estamos mencionando que el grupo de población no hay uno específico como tal, pero siempre existen grupos que pueden ser más vulnerables, y siempre los extremos de la vida son los que generalmente pueden sufrir con mayor frecuencia la enfermedad. Pues vea, esta es una enfermedad que yo creo que todos hemos experimentado los síntomas, ¿verdad? ¿Y qué hace tan importante esta enfermedad y por qué quisimos tomarla? Porque a nivel mundial, por eso nosotros estamos diciendo en Guatemala, así, a nivel mundial, es una de las primeras causas de morbilidad en todos los sistemas de salud pública, ¿verdad? Ajá. Y de plano igual en la cuestión de la iniciativa privada. Pero asociado a esto también hay un gran porcentaje de que también está asociado a una alta mortalidad. No estoy diciendo que la gastritis puede llevar a la muerte, sí, sino lo que estamos diciendo es que pertenece al grupo de enfermedades gastrointestinales que tienen casi un mismo complejo sintomático, o sea, los síntomas se asemejan a otras enfermedades que sí pueden llegar a causar la muerte y están relacionadas, como por ejemplo es el cáncer colorectal o el cáncer gástrico, ¿verdad? O sea, entrarían como diagnósticos diferenciales, digamos, que pueden confundir uno así o el mismo, otro. Así mismo es. Y lo alarmante es que el paciente generalmente consulta cuando el proceso ya es crónico, que cuando ya está evolucionado, ¿verdad? Bien avanzado. Ajá. Fíjese que otros países, utilizan medios como el programa, ¿verdad? Pero propiamente dirigidos de parte de la institución pública que dirige la salud, respecto a hacer campañas de información, divulgación sobre el tema. ¿Por qué razón? Porque ellos se han dado cuenta que el porcentaje, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que el porcentaje de consulta es muy elevado. Y la frecuencia en que... Ya con síntomas bien avanzados. Sí, así es. Entonces, le decía, ¿verdad? Que es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad, sí, ¿verdad? Asociada al cáncer colorectal y gástrico. Y le decía que últimamente ha tenido una evolución, ha cambiado mucho la definición, ¿verdad? Porque antes, pues, el tratamiento era sencillo, era una enfermedad compleja, pero a partir de que se descubrió la presencia del Helicobacter pylori, que es la famosa bacteria que todo el mundo, en el argot popular, la población dice es que tengo la bacteria, sí, ¿verdad? Esa famosa bacteria pues tiene reciente descubrimiento, unos 20, 30 años atrás, y derivado de esto es cuando hubo una evolución respecto al abordaje de la enfermedad. ¿Cómo entrarle al tratamiento? Así es. Y también obviamente evolucionó la forma en el diagnóstico, pues, es más específico, por eso es que ya existen otros medios diagnósticos que vamos a ver. O sea que me quedé algo con duda. ¿El Helicobacter pylori entra en el diagnóstico de gastritis? ¿O se toma como una enfermedad separada? Es parte, como le decía, es que cuando decimos gastritis estamos hablando de un término bien general. Un conjunto podríamos decir como un síndrome, ¿verdad? Un síndrome tiene un complejo de síntomas y signos, pero tiene diferentes causas. Y por eso le decía que se da cuenta que mucho de esto, pues, podemos pensar que es una entidad aparte también, pero entra dentro de este grupo de enfermedades. Entonces, lo que pasa es que la gastritis, si vamos a hablar ahorita de etiología, de la etiología, pues está en primer lugar, pues podemos ver que pueden haber causas infecciosas. Que solo para aclararle a la gente, la etiología es el origen de la enfermedad. ¿Qué causa el problema de gastritis? Es el causante. Dentro de las causas, podemos decir en primer lugar las infecciosas. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, ¿verdad? Bacterias que también provocan cuadros infecciosos a nivel intestinal. Pueden ser también, el Helicobacter es uno de ellos, ¿verdad? Solo que la diferencia de los otros microorganismos, otros microbios, es que los otros producen una gastritis aguda. Y en el caso del Helicobacter,
por ahí es la primera causa de gastritis crónica. Eso podemos decir, ya estamos hablando de una clasificación que después la vamos a retomar, en que es gastritis aguda y gastritis crónica. Sí, pues. ¿Qué define? Es el tiempo de duración de los síntomas, ¿verdad? El Helicobacter también, Ajá. crónica. Así es. Otra de las primeras causas que vemos de gastritis es una práctica que siempre hemos señalado, por ejemplo, el consumo de AINES, así se abrevia al grupo de medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén, la aspirina, ¿verdad? Son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, le llaman, y que lo encuentran por todos lados, el AINES, pero, o sea, estamos hablando, lo que usted se refiere es al mal uso de los medicamentos, de la automedicación. La automedicación, y aunque no sea automedicación, también por alguna situación, algún trauma, alguna necesidad, estos medicamentos tienen características de provocar erosión a nivel de la mucosa gástrica, ¿verdad? Muy ácidos. Provocan irritación. Dentro de esto, bueno, entra una forma de presentación de la gastritis que se llama gastritis gastrolesivas. Gastrolesivas es porque producen lesión, inflamación, como una escoriación, por decirlo así, en la mucosa del estómago. Entonces, esa es una de las primeras causas. Puede ser por la automedicación y, como decíamos, o estar bajo un tratamiento. Por ejemplo, muchas veces hemos tenido la posibilidad que después de que me trataron un problema de rodilla, empecé con un dolor ahí. Eso es después de todo el tratamiento de pastillas que tomó, ¿verdad? A eso se refiere este tipo. Después están otros fenómenos, pero que no son tan frecuentes, gracias a Dios. Por ejemplo, hay un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa, que caracteriza dentro del complejo no solo la palidez, sino también hay un complejo de síntomas gástricos, y esos entran dentro de y todo eso tiene que ver porque en la mucosa del estómago se produce un factor que se llama factor intrínseco, que ese tiene que ver con la absorción del complejo B, ¿verdad? Que el complejo B está dentro de los alimentos, ¿verdad? Frutas principalmente. Sí. Cuando uno carece de este factor intrínseco, pues no se absorbe bien y indirectamente produce anemia. Por eso le digo, eso es una. Y otra de las causas son fenómenos autoinmunes, en las que el cuerpo, no se sabe por qué razón, puede reaccionar en contra de su mismo cuerpo y producir enfermedades de este tipo. Una reacción del cuerpo al mismo sistema. Así es. Natural, eso es congénito, se nace con él. Sí, puede ser algo congénito, pero puede ser también una cuestión adquirida, exposición a sustancias, eso ya es más complejo y gracias a Dios no tan frecuente. Sí, pues, doctor, bueno, nos está complicando un poco las cosas al saber, por ejemplo, la gastritis que está como sumergida en varios problemas o pertenece a varias enfermedades, es un síntoma o resultado de otras cosas también. Los síntomas, los más comunes, los síntomas más comunes que la gente que nos está viendo probablemente va a relacionar con ella misma. Sí, los síntomas más comunes de la gastritis, lo que normalmente ustedes miran en sus clínicas, digamos. En este caso, sí, es un complejo bien grande, bien amplio de síntomas, pero entre ellos está, primero, el síntoma cardinal, que es el dolor, ¿verdad? La sensación de dolor, sí, que puede ser antes de consumir alimentos. O sea, eso puede ser, está asociado también con otra cosa que se llama las úlceras gastrodenales, ¿verdad? Que cada una tiene una forma de presentación distinta, pero ya vimos que forman parte de lo mismo. Puede ser un dolor que precede al acto de ingerir los alimentos o puede presentarse después de consumir alimentos, ¿verdad? Ese es uno de los principales. Otro es la sensación de plenitud gástrica, sensación de estar muy lleno, ¿verdad? Sensación de que puede haber consumido pocos alimentos y sentir que se acabó con un banquete, ¿verdad? Sí, pues. Pero que no es esa sensación de satisfacción, sino es una incomodidad, ¿verdad? Es una sensación de estar molesto a pesar de ser poco lo que se habla también de producción de gases en esa área y que sí. Eso es lo que también puede ser. Eso se llama distensión abdominal o meteorismo, ¿verdad? Que es también parte del aumento de gases y el tránsito intestinal, ¿verdad? Sí, pues. Otro de los síntomas también puede ser náuseas, ¿verdad? Los mismos vómitos, ¿verdad? También los ácidos.
Ajá. Los reflujos. Puede provocar, sí, aquí está relacionado con otro que también, más que todo es un síntoma, ¿verdad? Que pues usted me está mencionando, que sería como el reflujo, ¿verdad? O propiamente también presentar vómitos, ¿verdad? Regurgitación. Le viene a veces, puede ser hasta que lo despierte de noche, ¿verdad? Justamente, ajá. Eso sí, generalmente se encuadran muy severos en un proceso inflamatorio que ya también está comprometiendo. Es que esto es una cadenita, ¿verdad? Es una cadenita que puede afectar. Empezamos por el estómago, pero si esto no se resuelve, puede llegar, o sea, a evolucionar hacia una esofagitis, que es la inflamación del esófago, es el conducto que comunica la boca con el estómago, y entonces tener otros síntomas como, por ejemplo, dolor. Mucha gente puede confundirlo como un problema cardíaco. Sí, pues. Ajá, hay gente que dice es que me duele el pecho. Ajá. Sí, en realidad es un diagnóstico diferencial incluso del infarto. Sí, pues. Ajá, el dolor retroesternal, o sea, detrás del hueso que todos tenemos acá. Por la ubicación. Ajá, por la ubicación. Entonces mucha gente y en la aparición de ese dolor crea ansiedad y el paciente siente que está cursando con un problema cardíaco, pero no es así, ¿verdad? Entonces hay que ser muy acucioso para poder diferenciar eso. Sí, importantísimo el diagnóstico en un momento temprano del problema. Sí. O sea, llegar a la consulta. Por eso decíamos, es muy importante señalar las causas agudas y las causas crónicas. Ajá. No quería irme sin mencionar una cuestión importante también dentro de las causas, también para aquellas personas en que es para modificar. Uno de los objetivos es que modifiquemos hábitos, ¿verdad? Sí, entonces excelente. Uno de los factores de riesgo es el tabaquismo, o sea, el hábito de fumar, y también el alcoholismo, el consumir, no importa la frecuencia en que usted lo haga, ¿verdad? El consumo de alcohol y en cualquiera de sus presentaciones puede generar también esto, ¿verdad? Hay mitos, ¿verdad?, que vamos a hablar más adelante respecto a que... Pero el alcohol y el cigarro, si no es son mito, factores de riesgo, es seguro, son factores de riesgo. Así, son sustancias que erosionan la mucosa del estómago, sí, pues. ¿verdad? Y no solo van más allá, el esófago, el intestino, o sea, cuando ya el problema de gastritis, por ejemplo, provocó las úlceras, las famosas úlceras estomacales, puede provocar, por ejemplo, las náuseas, puede vomitar hasta sangre, ¿no? Sí, esa es una complicación. O sea, es parte de los síntomas que pueden ocurrir, pero ya más son con menos frecuencia, pero sí es parte de los síntomas. Sí, es más intenso. Producto de la misma, o sea, de hecho puede existir que empezar uno a tener pequeñas hemorragias que no se perciben, o sea, que no son tan masivas, que pueden llegar a provocar vómitos, pero que usted está eliminando sangre a través de las heces. Es uno de los síntomas, y principalmente a veces está asociado también a infección por Helicobacter. Y que no se nota mucho, ¿verdad? O sea, no lo mira cuando es pequeña el inicio. Cuando es microscópica y que no se percibe así a simple vista. Solo por exámenes, ajá. Pero es uno de los indicativos. No es propiamente de esta enfermedad, porque hay otras patologías que pueden cursar con lo mismo, pero puede estar presente. O sea, es uno de los síntomas de gastritis. Doctor, antes de irnos a unos comerciales, ya vamos llegando a la necesidad de un receso de comerciales, ¿les llegan bastantes pacientes a ustedes de gastritis? Siempre. Por eso me parecía muy importante tocar este tema, y ojalá pudiéramos hablar más de ello, ¿verdad? Porque yo me atrevo a decir que un 70% en medicina general, los cuadros gástricos son una de las primeras causas. Sí, pues. No hay día en que no veamos un paciente que tenga este tipo de síntomas. Bueno, lo que usted decía de alargar un poco, lo habíamos platicado, doctor, de hacer 2 programas. Así es, la otra semana también. Se puede lo estoy hablar. Comprometiendo. No, estoy comprometiendo que toda la gente mire. Con gusto podríamos hablar específicamente del Helicobacter, ¿verdad? Hoy del Helicobacter, sí, sería. Como es algo que causa alarma por lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que es igual a otro problema que es la cuestión por infección por papilomavirus, que está relacionado con cáncer cervicouterino en el caso de la mujer. Sí. ¿Verdad? Y existe una relación parecida con Helicobacter con cáncer gástrico.
Entonces, no quiere decir que tener la infección por Helicobacter va a evolucionar usted hacia un cáncer gástrico, pero ha habido evidencia de que pacientes que tienen cáncer gástrico tuvieron en algún momento de su vida relación con Helicobacter. Que también es bastante común el Helicobacter ahora. Bueno, yo creo que nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un minutito para continuar con el tema gastritis con el doctor Joaquín Julajuf, que nos está colaborando este día. Nos vamos a... Regresamos, doctor Ogos, por Canal 8, los jueves a las 11 de la mañana y sábados a las 5 de la tarde, su repetición. Idealmente, enfermedades que pensemos que llegan más a la población, aunque hay enfermedades algo desconocidas, pero hay algunas muy comunes. El tema de hoy, que es gastritis, es muy muy común en las estadísticas que el doctor nos mencionaba, y por lo que oímos en las pláticas con todas las amistades, la gastritis es casi generalizada. Estábamos hablando sobre las causas, los síntomas. Doctor, pensando en los diagnósticos, porque el tiempo no nos permite avanzar demasiado, pero ya nos comprometimos, el doctor nos va a colaborar la siguiente semana también para hablar sobre complicaciones de malos tratamientos, de no tratarse la gastritis. Vamos a entrarle la otra semana, complicaciones de la gastritis, y más dirigido al Helicobacter pylori. Entonces, doctor, diagnóstico, ¿cómo hacen el diagnóstico de gastritis? Para el diagnóstico también es algo bastante complejo. Pareciera fácil poder diagnosticar, ¿verdad? Pues eso también de que pareciera fácil es lo que ha determinado que en algún paciente haya llegado a evolucionar a lo crónico, sí, pues, ¿verdad? Que le puedo decir, porque me atrevo a decir que también en atención primaria a nivel de salud pública también es una de las causas de primera, no sé, como una causa de primera morbilidad, ¿verdad? O sea, morbilidad de las primeras. Aquí lo que pasa es que pretendemos diagnosticar en un momento, en 5 minutos, cuando tenemos 40 pacientes afuera, entonces el abordaje no es correcto, entonces no es bueno. Entonces, ahora, ¿cómo se debería hacer el diagnóstico? Mire, aquí es basado en los síntomas. Ya vimos que los síntomas son bastante inespecíficos también, por eso es que hace un poquito complicado. Entonces, no es tanto en los síntomas, sino que tiene que ser el tiempo de evolución lo que hay que tomar en cuenta. Si estamos ante un cuadro agudo o estamos ante un cuadro crónico. O sea, lo que está diciendo usted es que pueden diagnosticar que es gastritis, pero quieren esclarecer el grado de la gastritis. Así es. Yo lo que le digo es porque entonces viene, mire, me dejaron, a mí siempre que voy me dejan la ranitidina, me dejan el hidróxido de aluminio o el Malox, dice, generalmente la gente asocia, ¿verdad?, por marcas, y casi que hacen como allá de forma crónica también consumen este tipo de medicamentos permanentemente. Pues. En parte ha tenido el abordaje que se ha dado, esa también tiene la culpa, ¿verdad? Pero lo otro también es el que no exista un tiempo necesario para hacerlo, y lo otro es también el tiempo en que consulta el paciente. Por eso le digo, siempre es ahí indispensable ver el tiempo, si es algo agudo o es algo crónico, porque el definir esto nos va a orientar a la causa, ¿verdad? Entonces eso es lo principal. Después de abordaje tenemos la sospecha de eso, descartar las causas más frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente sin factores de riesgo ni nada, no vamos a pensar en una anemia perniciosa, ¿verdad? Sino, por ejemplo, lo más frecuente, ¿verdad? Aquí sería conveniente hablar sobre los factores de riesgo, ¿verdad? Factores de riesgo. Estábamos hablando de uno de los que está expuesto a toda la población, digamos. Así es, Mire, empezamos hablando de que en la sociedad actual, ¿verdad? En la sociedad actual existe muchos de los hábitos que ahora realizamos son los que también determinan, por ejemplo, no tenemos un horario fijo de comida, ¿verdad? Eso sería una cuestión que también nos respetamos. A veces, aunque tengamos el tiempo, no lo hacemos. El horario. Es. Otro es por eso decían las abuelitas o las personas mayores, ¿verdad? Decían que uno tiene que respetar el tiempo de comida. Ahora muchos, por la prisa en que se vive, corremos incluso para comer, ¿verdad? O
Entonces no hacemos el proceso de la deglución y la digestión, lo hacemos bien. No le damos su tiempo. Así es. Otro es la calidad de los alimentos que consumimos, ¿verdad? Estamos invadidos por el hecho de consumo de comida chatarra, ¿verdad? Comida chatarra, lo que comemos, o comidas que están saturadas de sustancias que pueden irritar el estómago. Aquí es donde entra uno de los mitos que la gente siempre asocia, por ejemplo, de que consume café, consumo de los picantes, los chiles, ¿verdad? Sí, que sí, eso le iba a preguntar de los chiles. Que eso, la gente dice, es que él como come chile, por eso tiene gastritis. No quiere decir que el picante pueda provocar esto, no es así, no. Aquí el picante está contribuyendo a irritar más, no es que él esté causando, sino que está contribuyendo a irritar más. Pero, como le decía al principio, la gastritis es una suma de factores que pueden contribuir a la aparición de la enfermedad. Si no, todos los mexicanos tendrían gastritis, ¿verdad? En México sí. consumen chile en cantidades y en extremos de fuertes. Sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos una gran prevalencia, o sea, una incidencia de gastritis muy alta, ¿verdad? Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Otro de los factores que hablan de los factores de riesgo es el estrés, ¿verdad? El estrés, o sea, eso que le digo que vivimos corre todos los días, eso obviamente tiene repercusiones sobre nuestra salud, ¿verdad? Bueno, solo para hacer un poco el resumen de los factores de riesgo, está hablando que no respetamos los horarios de comida, los 3 tiempos a tal hora, porque el organismo ya lo pide, debería de pedirlo a tal hora y mantener el respeto por los horarios de comida. Segundo, el tipo de comida que consumimos, ¿verdad? La calidad de la nutrición o escasa nutrición, digámoslo así, la calidad, los irritantes, etcétera, etcétera. Y usted agregó ahora el estrés. Eso, si el estrés también es un factor que puede ayudar, eso quiere decir que en una ciudad sería más fácil que alguien tenga ese tipo de problemas que en un pueblo de una vida más relajada, ¿verdad? Así es. Sí, en realidad, no solamente el estrés que se vive como en una ciudad, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces aquí el público no me dejará mentir, porque en ocasiones, por ejemplo, una discusión fuerte, un conflicto familiar, o incluso el fallecimiento de un familiar, o la separación por mucho tiempo de un familiar, en el momento que ocurre la separación, pues porque se ha dado, ¿verdad? Vienen pacientes que hace 2 semanas empecé con un problema de gas, y uno cuando aborda y buscando, porque no solo busca lo biológico, ¿verdad? Sino uno puede decir, mire, usted no tiene alguna situación que has vivido en las últimas semanas. Sí, es que viera que mi esposo se fue para Estados Unidos y se fue hace 2 meses y no ha llegado y cosas así, ¿verdad? Entonces, esa situación es lo que puedo pensar que puedan familiarizar las personas, ¿verdad? Los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que causa aquí? Que generalmente el estrés, aquí para que me entiendan, genera desde sustancias que se llaman radicales libres, ¿verdad? Usted ha oído de los radicales libres, pero otras sustancias que son nocivas para el cuerpo, sumado que el estrés provoca indirectamente que disminuya el flujo de sangre hacia el estómago e intestinos, ¿verdad? Entonces, si usted mantiene un flujo disminuido de sangre hacia el intestino y el estómago, y usted viene después ingiere alimentos, sumado que son alimentos irritantes, que son grasos, entonces todo eso viene y se suma y puede empezar con los síntomas, que no puede empezar con un tránsito intestinal lento, que lo que come empieza a provocarle mucho gas, entonces eso también. O sea, lo que el doctor está explicando es que el estrés sí coayuda, sí ayuda y es un factor, pero no va a provocarle directamente. Estaba la persona al 100% y de repente tuvo una emoción, una mala noticia o algo así y de una vez le provocó la gastritis. No, es algo que ya estaba propensa con otros factores y el estrés vino fue la gota que tumbó el vaso, digámoslo así, y ahí se dio el problema, ahí inició. Así es. ¿Verdad? Se llama que, por ejemplo, algo hipotético, ¿verdad? En el caso ese ejemplo que vimos de la señora. Sí. La señora empieza por la preocupación que su esposo no ha llegado, empieza a presentar dolor de cabeza. Y por aliviarse el dolor de cabeza empieza a tomar ibuprofeno de forma automedicada. Entonces,
¿Se da cuenta? Otra cosa que puede agregarse, la señora se empieza a deprimir porque se separó de su esposo, no sabe hace cuánto lo va a ver, ¿verdad? Entonces lo hace por una cuestión económica, para mejorar, ¿verdad? Pero entonces ella empieza a deprimirse y empieza a alterar sus hábitos alimenticios. A veces no quiere comer, otras veces no puede, entonces eso todavía viene a un montón de cosas que ajá. se juntan y por eso les decía, son factores que predisponen a esto, ¿verdad? Entonces, o se enoja viendo las noticias de la corrupción y los políticos y todo eso y se le complica más todavía, ¿verdad? Interesante. Bueno, el diagnóstico, pueden decirle que tiene el médico que tiene gastritis, pero como el doctor decía, lo difícil es determinar el grado de la gastritis para ver el tratamiento. De esto que estamos hablando de un cuadro que puede ser algo agudo, ¿verdad? Esto es el ejemplo que dimos, ¿verdad? Sí. La señora puede consultar las primeras 2 semanas. No solamente es así como se diagnostica, uno puede tener la alta sospecha por medio del interrogatorio, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Puede ser que sea necesario hacer algunas pruebas, y eso son pruebas complementarias, ¿verdad? ¿Qué pruebas usan? ¿Qué pruebas cuando necesita el paciente? ¿Qué pruebas? Mire, sí, aquí hay otra cuestión y no es porque quiera afectar a alguien en ese aspecto. Generalmente, mire, un 80% lo da la clínica, sí. La consulta del examen físico y lo que el paciente nos refiere, interrogatorio. Así es. Pero, por ejemplo, si tenemos sospechas de que hay algo infeccioso, sí. Entonces podemos mandar a hacer pruebas de laboratorio como heces, sangre oculta en heces. Otro diagnóstico, por ejemplo, lo que estábamos mencionando, unas pruebas para Helicobacter específicamente. Pero en el caso de primera línea son como la gastroendoscopía. En realidad, para que me entiendan, la endoscopía, ¿verdad? Sí. La endoscopía solo que en el estómago. Así es. O sea, lo que él dijo, gastroendoscopía, es que meten una cámara al estómago y logran ver. Solo que todavía no es un examen tan de fácil acceso para la población. Sí. Uno es por lo invasivo, ¿verdad? Porque hay que sedar al paciente, puede introducir algo al cuerpo. Sí. Y otro es el costo, ¿verdad? La cuestión económica, que todavía pues mucha población no puede. Es una limitante bien grande, ¿verdad? Sí, pues destinar 2.000 quetzales aproximadamente, lo que cuesta para un estudio es bastante. O sea, para muchos, una gran parte de la población. Y en los servicios públicos tampoco proveen eso. No, yo creo que hasta el momento ni siquiera a nivel central, ni siquiera en el hospital, a menos que los hospitales grandes, ¿verdad? Sí, pues. Pero eso es otra de las limitantes también. Imagínense, esto también viene a generar estrés porque necesito conseguir 2.000 quetzales para hacerme una endoscopía. Sí. Es una cuestión que... Cuando a veces las prioridades número 1 del hogar no están cubiertas. Sí, así es. Alimentación y cosas así. Pero muchas veces, aquí lo importante es que cuando se empiece con los síntomas, es acudir inmediatamente, ¿verdad? Y no guardarse nada, contar todo lo que tenga, lo que usted está haciendo, los hábitos. Puede ser que a usted no le parezca insignificante, pero le puede ayudar mucho al médico para el diagnóstico. Yo pensaría que tal vez es una de las enfermedades más difíciles de convencer a la gente que llegue en una etapa inicial o media a la clínica, porque puede encontrar paliativos a los síntomas, puede tomar cosas baratas, puede tomar algunas cosas para suavizar, y con eso pasó un año más. Así es, y eso es lo que hace que evolucione hacia algo crónico. Sí, pues, ya llega por un problema mayor. Esa es la característica de lo que le decía, y la mayor parte son cuadros que ya son crónicos, y eso es lo que hace, es que el doctor me dejó esto, pero no me dejó, o sea, hay razones por las que el tratamiento falla, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que hace que uno tiene que ser acucioso de llevar hasta definir cuál es la causa. Y que tiene que cambiar después del tratamiento, o al mismo tiempo con el tratamiento iniciar un cambio en sus rutinas, ¿verdad? Justamente, sí. Así como esto contribuyó para generar la enfermedad, esto va a contribuir, si lo modificamos, a producir mejora en la salud, ¿verdad? Sí, y que no vuelva otra vez la enfermedad, ¿verdad? Así dentro de 1 o 2 años que vuelva a tener el mismo problema. problema. Más fácil cuando se hace en el periodo agudo, ¿verdad? O sea, en la forma de presentación aguda, ¿verdad? Sí.
Por ejemplo, puede ser porque usted tenga la costumbre de consumir aspirinas o ibuprofeno, entonces modificando eso, y no solamente le puede causar eso, el consumo de diclofenaco y ibuprofeno, todos esos medicamentos, sino puede derivar de otras enfermedades más. Pues el objetivo es que sepa que si tiene un problema de esto es acudir para poder diagnosticar, ¿verdad? Acudir al médico, sí. Para evitar complicaciones. ¿Por qué razón también? Porque hay otra de las enfermedades que mencionábamos, como el cáncer gástrico, puede dar síntomas crónicos y cuando ya es demasiado tarde, pues queremos hacer de todo, pero ya es muy difícil, ¿verdad? Bueno, sí, complicado, como la mayoría de enfermedades, solo que algunas en diferente forma. Ustedes están de lunes a sábado, el sábado solo mediodía, el lunes a viernes todo el día. Así es. ¿El precio de su consulta cuánto es, doctor? Y generalmente nosotros 100 quetzales. 100 quetzales. Bueno, 100 quetzales le costaría normalmente para llegar, y no es una cantidad elevada, es una cantidad accesible y importante para poder diagnosticar y evitar los gastos grandes que puede traer complicaciones severas, enfermedades más fuertes o crónicas, lo que el doctor estaba explicando. Tratamientos, ya no tenemos tanto tiempo, entonces los tratamientos, tenemos como unos 15 minutos. Los tratamientos más comunes, porque lo que más oye uno es lo que usted estaba diciendo, omeprazoles, antiácidos y cosas así, que son prácticamente como paliativos, ¿no? Así es, Pero los tratamientos normales no es que vamos a decirle al paciente tiene que hacerse esto y esto, no, porque lo que tratamos es de que el paciente visite al profesional médico y pueda diagnosticarse como debe de ser. Sí, claro. Aquí el tratamiento lo tenemos que dividir en dos formas, o sea, en dos partes. Sí. Está uno de los pilares fundamentales que cumple un 60-70% es el tratamiento higiénico dietético, así se divide. O sea, higiénico dietético. Que en el que viene lo que usted mencionaba, tiene mucha razón cuando dice que modificar todos aquellos hábitos que nos están generando esto, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, no tenemos un horario fijo de comida, bueno, empecemos a establecer un horario fijo de comida, ¿verdad? Respetarlo, ¿verdad? Muchas veces tampoco significa que tiene que prolongar el periodo de ayuno. Aquí es algo parecido a lo que pasa con los diabéticos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, desayunar, puede refaccionar una cosa pequeña, almorzar, refaccionar y cenar, ¿verdad? O sea, que puede ser algo así que usted lo divida, pero no quiere decir que también, o sea, usted va a dejar de consumir otros alimentos porque puede derivarlo a otro problema. Al principio eso es por un tiempo, dependiendo de su respuesta. Algo que tal vez no hemos mencionado y yo creo que es bien común hoy en día, las dietas. Cuando hay personas que hacen dietas extremas, que prácticamente casi dejan de comer y el cuerpo lo pide en el horario, digamos, la hora que normalmente acostumbraba a comer y ahora ya no le va a dar de comer y se produce la formación de ácidos que normalmente caen en el bolo alimenticio y entonces se puede producir lo mismo de gastritis, ¿no? Así es, Sí. Sí, muchas veces eso de la dieta generalmente está asociado con, por ejemplo, ya por la cuestión estética, ¿verdad? Sí, sí. Muchas veces es el motivo por el que las personas, y generalmente son las damas, ¿verdad? Las mujeres las que llegan a establecer una dieta de ese tipo, ¿verdad? O sea, un plan de ese tipo para bajar de peso, pero no es tanto motivado por la cuestión de salud, sino es motivado por lo estético, ¿verdad? Sí, solo por verse delgados. Pero no lo hacen bajo la orientación de un especialista o alguien que sepa, ¿verdad? Lo hacen de forma porque a fulana le sirvió, o porque así lo hizo ella. O porque está en YouTube también. O porque está, entonces esas prácticas también pueden derivar en ¿cómo se llama? En un cuadro de este tipo. Pero entonces en ese caso usted lo que no es que usted deje de comer y que solo va a comer verduras, como me dijo una paciente, eso también puede llevarla, si usted solo prioriza un grupo de alimentos, la va a llevar a otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces no es así, ¿verdad? Sí, pues. Siempre hay alimentos que pues uno restringe, como por ejemplo las cosas grasosas, ¿verdad? Todo lo frito, las comidas procesadas, ¿verdad? Todo lo que tenga algún tipo de irritante, ¿verdad? Sí, pues hay cosas que automáticamente usted sí puede decir
que no debería de comer en cantidades, lo que usted está diciendo, grasosas, irritantes muy seguido. Hay algo que incluso descubrí que había una corriente, incluso ahorita, pues yo pienso que tiene su fundamento, en el que es una práctica muy habitual en nuestra población, que es el consumo de los lácteos. Muchos incluso hasta lo han asociado con cáncer colorectal, ¿verdad? El consumo de lácteos, y se da cuenta que es una de las prácticas muy comunes de Luego la cuestión está aquí que tienen razón en parte, porque los lácteos es un producto animal, o sea, de otra especie, ¿verdad? Es una cuestión que ellos lo asocian a los componentes que están ideados para otro ser vivo, pero de esa misma especie, ¿verdad? Entonces como el bebé y la mamá, que encuentra de su misma especie su leche. Interesante. Incluso no había oído eso. Incluso hay bueno, aquí van a colgar, ¿verdad?, los productores de leches, pero incluso hay estudios que han relacionado el hábito en los primeros años o el consumo de alguna forma la fórmula láctea con el después. O sea, no solamente eso es lo que determina, ¿verdad?, con que usted de adulto vaya a padecer de estas enfermedades, incluso obesidad, ¿verdad?, la de colon irritable, la gastritis, todas esas cosas. Pero obviamente no es lo mismo, o sea, eso es una cuestión solo para señalarlo, ¿verdad? No estoy acusando, pero es una cuestión que también se toma en cuenta. Otro de los hábitos que hay que modificar es lo que muchos hacemos, que por este del trabajo de ahora, es que muchos no desayunamos, apenas almorzamos y nos forramos por la noche. Común, y nos acostamos inmediatamente después de comer. Ya va a ser la hora de descanso y tenemos tiempo y hambre también para comemos y nos acostamos inmediatamente o hasta inclusive comemos en la cama y ahí mismo viendo televisión. Entonces esos hábitos son los que pueden estar determinando que usted padezca de esos problemas. Y de problemas de dientes, porque se queda dormido después de comer en la cama y ya no se lavó los dientes. Justamente. Trabajarles para los dentistas. Bueno, sí, lo de las costumbres, de los hábitos, importantísimo. Y cosas que tienen que eliminar. Definitivamente no hay duda de que, por ejemplo, el cigarro. Eso también, eso es parte del tratamiento higiénico dietético, el consumo de alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, dice, pero si yo solo cada fin de semana me echo las cervezas, es una práctica que no, o sea, no solamente le puede afectar, se puede derivar en otras cosas, o sea, es estarse justificando más bien, ¿verdad? O sea, no es tener voluntad de querer modificar. Si fuéramos como otras culturas que tomamos 1 o 2 cervezas y ahí se queda solo para la plática, o un trago de vino o algo así todavía, pero vamos a tomar 12, 15 toda la dosis de la semana en un solo rato, ¿eh? Así es, eso ya es diferente. Eso sí, también, sí, porque acompañado al hábito del consumo de alcohol está el otro hábito que por tradición, que las boquitas, que no sé qué, esas cosas que generalmente pueden también derivar en eso. Y el cigarro, que va acompañado, normalmente el cigarro acompaña al para que alcohol. sea completo ¿verdad? El convito. Pues la noche le va a hacer mal, que le haga bastante mal. Sí. Son cosas que definitivamente no pueden entrar como opcionales de bajarle o no bajarle, ¿verdad? No, en eso sí, usted tiene que entender que es dueño de su cuerpo y entonces modificar eso, ¿verdad? Él lo dijo con pocas palabras, uno tiene que entender que uno es el dueño de nuestro propio cuerpo, nadie va a decidir por nosotros. Y la salud, aunque tengamos el dinero que tengamos, la salud es el tesoro más grande que todos tenemos. Hay millonarios, gente famosa que muere bastante joven, porque tal vez pensó que no iba a padecer de algo y no se cuidó. Y que el dinero le iba a recuperar la salud. Sí, pues, que el dinero le iba a recuperar la salud, y llega un momento donde el cuerpo no soporta, pues. Y otro porcentaje que cumple el tratamiento ya es el medicamentoso, ¿verdad? Que eso se debe de adecuar a cada paciente, ¿verdad? Sí, pues. Generalmente aquí existe un problema que siempre uno tiene que saber convencer al paciente, porque muchos ya aquí, ¿quién no conoce un esomeprazol, una ranitidina? Y que es de venta libre también. Y que se compran hasta en la tienda. O sea, ¿quién no dice, si fui a pagar 100 quetzales para que el doctor me dejara lo que yo puedo comprar en la esquina? Eso es una cuestión que la gente pues no se asume, no puede comprender, ¿verdad? Entonces... que no fue tan
no fue, como quien dice, tan fácil llegar a la conclusión que le iba a dejar lo que ella iba a comprar en la esquina. Ajá. Fácil. O sea, él tuvo su evaluación clínica, Obviamente, oyó los síntomas, etcétera, etcétera, para llegar a la conclusión del tratamiento que le va a dar. Descartamos la cuestión de que no fuera por otro, o sea, llegamos a una etiología y cuál es la causa, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, pero generalmente esos tratamientos se pueden usar dependiendo de lo crónico también, o sea, el tiempo de evolución del paciente. O sea, podemos usarlo por mucho tiempo o por un corto tiempo, ¿verdad? Edad Entonces, también, ¿verdad? ajá, sí. Sí, nosotros podemos sugerir mucho del tratamiento, pero el paciente es el que tiene la última palabra, que dice, lo voy a cumplir porque quiero sanar, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, por ejemplo, no es solamente en una sola sesión una sola visita que se puede llegar a la causa, ¿verdad? Por ejemplo, porque entonces dice, en el caso del Helicobacter, pero ya me he tomado 2 tratamientos y sigo en lo mismo, ¿verdad? Eso es otra cosa que podemos platicar Es bien común en nuestros medios el empezar un tratamiento y ya se siente mejor y lo dejamos ahí a medias. Eso pasa mucho en las clínicas dentales. Llegan con dolor de muelas, el dentista, el odontólogo viene y llega y deja lo que comúnmente se le llama como pasta. Le calmó el dolor, ya ni regresa. Dentro de unos meses se cayó la pasta y el problemón. Eso pasa mucho en medicina general, ¿verdad? Ajá, que dejan el tratamiento ya cuando no hay síntomas. Así es. Y no se eliminó el problema. Pues. Y ya cuando se vuelve crónico, el paciente también se molesta y a veces tiende a pensar que es porque uno lo quiere tener ahí siempre. Ese no es el caso de nosotros en ProSalud, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de resolver el problema, yo se lo digo a los pacientes. A mí no me interesa que usted esté aquí cada semana, lo que me interesa es que usted resuelva el problema, ¿verdad? Eso me llena más de satisfacción que otra cosa, ¿verdad? Interesante. Tiene mucho que ver la buena conciencia de los médicos para mantener a sus pacientes hasta el momento donde es necesario y después, de todos modos, las evaluaciones cada tanto tiempo son importantes, no tenemos la costumbre, pero así debería de ser. La prevención, de todos modos, es importantísima. Sí, ¿verdad? Claro, ese es un pilar muy importante. Y ese es el objetivo de estar hoy aquí, ¿verdad? Sí, ajá. exacto. Dice que las sociedades que tienen mayor éxito son súper desarrolladas, tienen un porcentaje o sea, una expectativa de vida muy alto, es porque han hecho énfasis en la prevención. Sí, pues, Ajá. para todo. Sí, ajá. En este caso podríamos hablar pilares importantes. Primero, puede ser que yo no sea un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero ahí le voy a mostrar. Uno es tener hábitos de alimenticios saludables, ¿verdad? Eso. El consumo de alimentos que usted sabe estén bien preparados, también la higiene al prepararlos, porque ya vimos que las causas pueden ser infecciosas. Sí, pueden Una gastroenteritis puede cruzar con cuadro de gastritis, sí, ¿verdad? Entonces, eso también. Otro es el de evitar las sustancias tóxicas. Ya vimos tabaquismo y alcoholismo, o sea, sí, el hábito de fumar y de las bebidas alcohólicas. Otro incluso que también contribuye, aunque uno dice el ejercicio, ¿por qué me va a ayudar con la gastritis? Pero el ejercicio le puede ayudar para que usted, por ejemplo, si vive bajo mucho estrés por su trabajo y eso, el estrés le ayuda a canalizar eso, o sea, el ejercicio le ayuda a canalizar el estrés y poder usted pues tener una vida más saludable. disminuir ese estrés que tiene. Ayuda también al movimiento